Tardes tuvimos una falla técnica con nuestros jueves de academia de hoy y estamos volviendo a reanudar la transmisión en vivo con el profesor Absalón. Buenas tardes, le pedimos disculpas a las personas que estaban conectadas, esperamos que se vuelvan a incorporar a la transmisión en vivo. Ya el profesor Absalón Méndez se va a unir en este momento a la transmisión en vivo. Les pedimos disculpas porque tuvimos una falla de conexión y tuvimos que cerrar la transmisión. Gracias por volverse a conectar. Ya vamos a tener con nosotros al profesor Absalón para que continúe con su presentación. Bienvenidas a las personas que se están conectando. Gracias por unirse a la transmisión. Tuvimos una falla técnica, volvimos a retomar la conexión y ya el profesor Absalón Méndez se está conectando nuevamente para poder desarrollar su presentación. Lo estamos esperando por acá. Esperamos que se una a la transmisión. Ya el profesor Absalón Méndez se está conectando nuevamente con nosotros. Ahorita me comuniqué con él y le expliqué la falla técnica que hubo. Gracias a las personas que se están uniendo a la transmisión, ya él se va a conectar con nosotros en este momento. Tuvimos una falla técnica, pero ya lo estamos solucionando. Ya llegó el profesor, vamos a volverlo a contactar. Gracias por unirse a la transmisión, ya está regresando nuestro público que está muy pendiente y bueno, son parte de los problemas que surgen en estas situaciones de transmisión en vivo. Ya tenemos listo, profe. Profe, le voy a pedir si puede retomar desde el inicio para poder tener el video completo y que nuestro público pueda consultarlo posteriormente, porque se nos cortó la transmisión justamente cuando usted estaba hablando de cómo se pasó de un modelo obrerista a un modelo universalista. Entonces, y tuvimos ese corte, perdimos el video y queremos entonces tener toda la información completa. Ya nuestro público se está volviendo a conectar. Le damos las gracias a las personas por su paciencia y les pedimos disculpas porque escapó de nuestras manos esta falla de conexión. Igual les pedimos que estén muy pendientes porque, como bien sabemos, los servicios públicos están fallando, no solamente en internet, sino la luz. Entonces, bueno, como estamos retomando desde el principio, voy a presentar rápidamente al profesor, que ya por supuesto lo conocemos, pero es importante retomar su resumen curricular. El profesor Absalón Méndez es titular, abogado y trabajador social, doctor en ciencias sociales, director de los estudios de posgrado en seguridad social de FACE UCB. Además, es autor de múltiples publicaciones y artículos en revistas arbitradas, ponente en eventos académicos nacionales e internacionales. Hoy vamos a estar conversando sobre seguridad social. El título de la actividad es Segura la seguridad social con un enfoque global. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a la transmisión por la falla técnica que tuvimos y al profesor Absalón Méndez por asistir, por aceptar nuestra invitación y también por la paciencia que ha tenido con estos fallos técnicos. Adelante, profe. Entonces, comienzo desde el inicio. Sí, le pido el favor que pueda retomar las primeras ideas porque queremos tener el video completo para que las personas lo puedan consultar posteriormente. Y muchas gracias por su paciencia y todo. No, tranquila, tranquila. Comienzo y bueno, ustedes cortan para editar, pues en donde haya repeticiones innecesarias. Bueno, había en la introducción, pues agradecido a la Escuela de Trabajo Social, a la profesora Jennifer, su directora, al equipo directivo que le acompaña y a todos los que hacen posible la realización de este jueves de academia, que en mi opinión ha logrado posicionar a la Escuela de Trabajo Social a nivel nacional e internacional, y es un espacio sumamente importante y fructífero para tratar temas relacionados con el trabajo social y con otras disciplinas. Aprovecho entonces y lo felicito y ojalá este espacio se mantenga por mucho tiempo y que sirva entonces de una plataforma
de lanzamiento de la Escuela de Trabajo Social. Y señalo que se trata de un conversatorio de una manera libre, ligera, sin ninguna pose de carácter académico, no es una lección magistral, no es una conferencia, ni nada por el estilo, sino un conversatorio sobre temas que considero importantes en el campo de la seguridad social. El día de ayer, miércoles 21 de abril, tuvimos en el Foro Permanente de Seguridad Social, que es otra instancia que viene desarrollando el área de posgrado en Seguridad Social, una conferencia de un destacado profesor universitario también, Ángel Arayón, directivo de ProDaVinci. Y la conferencia de Ángel la bautizó con el nombre de La Promesa Rota, el colapso de la seguridad social en Venezuela. De esa conferencia, o mejor, de ese título, yo solamente voy a tomar la promesa rota y fundamentalmente el término la promesa. Puede que indirectamente o directamente me refiera a la situación de la seguridad social en Venezuela, pero no está en mi mente referirme a la seguridad social en Venezuela, porque ese sería un tema a tratar en otra oportunidad. Mis comentarios, mi conversación va a girar en torno a la seguridad social en su dimensión global. La seguridad social está presente en la mayoría de los países del mundo y está presente en los países del mundo como una forma de protección social, digamos como una forma técnica y administrativa de protección social. Pero el término al cual he hecho referencia de la promesa requiere de alguna explicación para que se comprenda suficientemente bien. ¿En qué consiste la promesa de la seguridad social? Porque en efecto, la seguridad social sí es una promesa. Pero es una promesa que emana de la sociedad y fundamentalmente del Estado como entidad representativa de la sociedad para garantizar la protección social a las personas ante una serie de contingencias o riesgos a las que estamos expuestos las personas, tanto en la vida laboral como en la vida cotidiana. Y cuando esos riesgos o esas contingencias se producen, se hacen efectivas, generan estados de necesidad que para el lenguaje de los seguros privados se conoce con el nombre de siniestros y que nosotros en un lenguaje más moderado llamamos estados de necesidad. Estados de necesidad que requerimos que sean atendidos por la sociedad para que no se agrave mucho más la situación. Y esos estados de necesidad van a ser atendidos, protegidos o amparados mediante un conjunto de prestaciones que no es otra cosa que beneficios o indemnizaciones de la seguridad social y que se traducen en prestaciones dinerarias, en prestaciones de dinero, como es el caso de las pensiones, o prestaciones en servicio, como es el caso de la atención médica, o prestaciones en especie,
como es la percepción de medicina, de alimentos o de algunos otros beneficios, como en el caso de las prótesis, en las situaciones de rehabilitación. Y este conjunto de contingencias y este conjunto de riesgos y de prestaciones mediante las cuales atendemos esos estados de necesidad es lo que constituye el campo de aplicación objetivo o material de la seguridad social, porque el campo de aplicación subjetivo lo constituyen las personas o los sectores de población atendidos, protegidos o amparados por la seguridad social. Señalamos también que esta promesa garantía de la seguridad social ha tenido una evolución en el tiempo. Recordemos que la seguridad social es una forma de protección social, una forma, por supuesto, desarrollada y acabada de protección social, pero no es la única. En el mundo, la humanidad ha desarrollado diversidad de formas de protección social. El trabajo social, en efecto, es una actividad profesional que está fuertemente vinculada con la protección social de la población. En consecuencia, en los orígenes de lo que hoy día entendemos como la seguridad social, la social no estuvo pensada para toda la población, sino que estuvo pensada para sectores particulares de la población, los trabajadores sometidos a relaciones de dependencia y la protección de los trabajadores expuestos a riesgos laborales y de la vida cotidiana. Dichos riesgos fueron amparados mediante la figura de los seguros sociales. En efecto, una forma de protección social que va a encontrarse finalmente con la seguridad social. Pero seguros sociales va a evolucionar porque con el tiempo la acción obrerista o laboralista o profesional de la protección social evolucionar hacia una concepción universal de la seguridad social. Y esa concepción universal de seguridad social va a encontrar un fundamento sumamente importante al finalizar la segunda y en pleno auge del estado del bienestar. Y es el momento, la Organización de las Naciones Unidas postula al mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en consecuencia, su artículo 22 va a declarar que toda persona, sin excepción alguna, tiene derecho a la seguridad social. Y a partir de ese momento, la seguridad social pasa a ser un derecho humano y social fundamental de toda persona como miembro. Y es este derecho el que vamos a encontrar en las legislaciones de cada país, en las legislaciones internas de cada país, a su ordenamiento jurídico, esta noción importante de la seguridad social como una persona. Entonces, hoy día, para nosotros y para el mundo, la seguridad social ya no es una dádiva, ya no es una limosna, ya no es una concepción, de la sociedad o de un grupo de la sociedad o del Estado. No, hoy día la seguridad social es derecho. Y como derecho humano y social fundamental, hay un destinatario obligado a garantizar ese derecho. Y ese es el Estado.
quien se ha comprometido a garantizar la efectividad del derecho. Y por lo tanto, cuando ese derecho no se realiza, no se materializa y el Estado no garantizarlo, estamos en presencia de una violación de un derecho humano y social fundamental, que una vez que la población de un país determinado se empodere de esa noción de derecho de la seguridad, puede exigir y demandar al Estado el cumplimiento del mismo, toda vez que él se ha obligado a garantizar su efectividad. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se materializa o se hace efectivo ese derecho a la seguridad social? Se lleva a cabo a través de la creación y puesta en marcha de los regímenes, modelos o sistemas de seguridad social. Y por eso hay que establecer una diferenciación muy importante, aunque pareciera como un juego de palabras. No, tenemos que diferenciar muy bien entre derecho a la seguridad social y de la seguridad social. El derecho a la seguridad social es ese derecho al cual tenemos opción todas las personas, todos los miembros de la sociedad. Mientras que por derecho de la seguridad social ya estamos hablando de la seguridad social. Ya aquí le estamos dando un contenido sustantivo a ese derecho de la seguridad social, porque ha pasado a formar parte del ordenamiento jurídico del país. Se ha establecido una unión jurídica entre una entidad que vamos a llamar órgano y una persona que vamos a llamar el beneficiario de seguridad social. La entidad que vamos a llamar órgano es el órgano del Estado obligado a garantizar la efectividad de la seguridad social a persona miembro de la sociedad que tiene el derecho a la seguridad social y que se materializa en el derecho de la seguridad social porque está regulada por una norma jurídica. Entonces, ya estamos en presencia de cómo va la sociedad y el Estado llevando a cabo aquella noción de derecho de la Declaración Universal y materializándola u objetivándola mediante la acción de los regímenes de seguridad social. Y aquí hacemos otra acotación importante. Muchas veces, sin mala intención, en otras ocasiones con mala intención, pero muchas veces sin proponérselo uno, hace críticas a la seguridad social por hacerlas a los regímenes, modelos y sistemas de seguridad. Entonces, cuestionamos la seguridad social como filosofía, como humanismo, como derecho, cuando lo que queremos cuestionar es la administración y la gestión de la seguridad social. Y es dable encontrar a personas y a autoridades, a gobernantes, a estadistas, a investigadores, incluso hasta abogar por la eliminación de la seguridad social, por considerar que cada quien es libre de protegerse o no protegerse, pedir que la seguridad social es una especie de muleta que debe ser eliminada. Entonces, no es seguridad social como sistema de protección, son los regímenes, los sistemas de seguridad social que presentan fallas, que presentan deficiencias, que presentan los errores que cometemos los seres humanos. Porque la seguridad social está afectada por factores externos y por factores internos. Factores externos
como los económicos, los financieros, los políticos, los demográficos, los sociales, los culturales, como algunas prácticas administrativas erráticas, como algunos elementos antiéticos. Sobre los factores, la seguridad social no tiene dominio. Al contrario, esos factores afectan e impactan a los sistemas de seguridad social. Pero sobre los factores internos, sobre las fallas propias de seguridad social, sí nosotros podemos hacer las modificaciones y reformas necesarias. Una visión equivocada, en mi opinión, que surgió en pleno auge del neoliberalismo, cuando se le pidió al Estado una nueva limitación hacia determinadas esferas de la vida social, para dejar espacio libre al mercado, a mano invisible del mercado, el que habla de la disfuncionalidad social o de los problemas sociales, y no la intervención del Estado, produjo en el campo de la seguridad social lo que se conoce hoy día como la reforma de la seguridad social. Tuvo su epicentro en el país austral, en Chile, en la antepenúltima década del siglo pasado, del siglo XX, y que se irradió casi por el mundo entero, pero de manera muy significativa y particular en los países de América Latina y el Caribe. Países en los que la reforma de la seguridad social admitió diversidad de matices. En algunos fue una copia textual de la reforma chilena, en otros fue alguna amistad, en otros fue algunos cambios más o menos significativos, que es lo que Carmelo Mesa Lago ha dado en denominar los modelos de reforma de la seguridad social en América Latina, y que los ha clasificado en dos grandes sectores: los modelos sustitutivos y los modelos no sustitutivos. El modelo sustitutivo es el clásico y típico modelo chileno, en donde el sector público de la seguridad social, fundamentalmente seguros sociales, fue sustituido por una concepción privatista y mercantilista de la seguridad social en manos del sector privado. Y el modelo no sustitutivo admitió modalidades diferentes y fue extendido por muchos países de América Latina. Allí encontramos modelos paralelos, como es la coexistencia del modelo público con el modelo privado, la posibilidad de ir de uno a otro, la progresividad de la eliminación del primero, del público, a favor del segundo, etc. Eso es lo que se conoce como la reforma de la seguridad en América Latina, y que podríamos decir que no es otra cosa que la concepción de la seguridad social que trata de romper el carácter público y estatista de la seguridad social y su cobertura universal, para hacer depender la protección social del ahorro individual, de la posibilidad que tiene cada persona de protegerse por sí misma. Esa podría ser la síntesis de la reforma de la seguridad social que impulsó el neoliberalismo en América Latina y otros países del planeta a partir de los años 80. Pero esta reforma que tuvo tanto apoyo y tanto entusiasmo, muy pronto reveló que los objetivos que habían movido, que habían motivado esta reforma de la seguridad social, no dieron los resultados esperados. No se fortaleció el empleo,
no se fortaleció el empleo decente, estable, bien remunerado, no se amplió la cobertura de la seguridad social, no se mejoraron las prestaciones de la seguridad social, sino que por el contrario retrocedió la seguridad social. Disminuyeron las prestaciones de la seguridad social porque este ahorro individual o esta responsabilidad individual descansó en los factores externos que impactan a la seguridad social. Y cuando estos factores externos sucumbieron a las crisis financieras, a las crisis económicas, fundamentalmente de los años 2008 y siguientes, pues también esas crisis financieras, esa crisis económica impactó a la seguridad social. Y hoy día estamos viendo en algunos países y en los organismos internacionales de la seguridad social el requerimiento a ir a una nueva reforma de la seguridad social que trate de corregir las fallas, los errores que se cometieron con la reforma, fundamentalmente que se restituya lo que es la esencia, la razón de ser de la seguridad social, que no es otra cosa que el principio de la solidaridad, que no es otra cosa que el respeto a la dignidad humana, que son los cimientos sobre los cuales debe descansar un sistema o régimen de seguridad social. Cuando usted deja sin efecto a la solidaridad, cuando usted irrespeta a la dignidad humana, pues entonces la seguridad social se derrumba, se derrumba. Y eso es entonces lo que en este momento constituye una discusión importante en el mundo, que en el foro de ayer se llamó promesa rota, y que yo suelo identificar como una pregunta. ¿Es segura la seguridad social? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque hoy en día esa pregunta es necesario hacerla. Porque en la esencia de la seguridad social está la noción de la protección social en su concepción universal y de derecho humano y social fundamental. No hay trabas, no hay limitaciones, salvo las que se establezcan legalmente en el campo de aplicación objetivo y subjetivo. La seguridad social no está pensada para resolver todos los problemas, no está pensada para satisfacer todas las necesidades, no está pensada para resolver los desequilibrios fiscales, las crisis económicas, financieras, etcétera. No, la seguridad social como sistema de protección social está acotada y está acotada legalmente con un campo de aplicación personal y un campo de aplicación material u objetivo. Pero allí hay una promesa cierta y esa promesa es una garantía de protección social. ¿Ya? Eso es como cuando nosotros tomamos un seguro privado. Cuando nosotros tomamos un seguro privado, por ejemplo, una pianista que asegure sus manos, ¿verdad? Pues está tomando un seguro porque sus manos son el medio de obtención de recursos económicos para garantizar su sobrevivencia. Entonces, si sus manos se pierden, se deterioran y deja de ser pianista, pues pierde, digamos, el instrumento fundamental para la obtención de sus medios de vida. Acude a una compañía de seguro y asegura sus manos, o una bailarina sus piernas, ¿ya? ¿Para qué hace esto? Para que si en algún momento ese bien que ha asegurado, ese bien que son sus piernas en una bailarina o sus manos en una pianista, las pierde o se le deteriora, ella obtenga una indemnización que le permita seguir adelante y no entrar en una situación de estado de necesidad o de pobreza. Eso es lo que hace la seguridad social.
Esa es la promesa de la seguridad social, proteger a las personas en el caso que una de las contingencias o riesgos que dice amparar la seguridad social se materialice, se active o se haga material u objetivo, entonces se activa la seguridad social a proteger ese siniestro o ese estado de necesidad. Es decir, si yo joven, cuando estuve joven, me aseguré, bien sea seguro social o un régimen de jubilaciones y pensiones, ¿qué estaba asegurando yo allí? Pues me aseguré para que en el momento que llegase a la vejez, que ya llegué y hace rato, pues yo pudiese tener una pensión de jubilación o una pensión por vejez que me permitiera mantener mi calidad de vida y, ¿por qué no, mejorar mi calidad de vida? Y tener la garantía de medios económicos para garantizar esa calidad de vida o mejorarla y obtener mayor bienestar. Entonces, esa promesa, que es esa garantía, por una serie de factores que ya hemos comentado, externos e internos, hoy estamos viendo que no es posible. Y que no es posible porque, si bien es cierto, en el mundo, para seguir con ejemplo de la vejez, en el mundo los sistemas de seguridad social han ampliado la cobertura hasta llegar a límites de 70 u 80% en algunos países de cobertura poblacional, es decir, de población en situación de vejez. Si bien es cierto, se ha alcanzado una ampliación de esa cobertura, el problema de hoy no es el de la extensión de la cobertura. El problema de hoy es el de la insuficiencia del monto de la pensión de vejez o de jubilación para mantener la calidad de vida que yo debo conservar y mejorar, incluso porque en eso consistió mi aseguramiento y en eso consistió mi promesa y en eso consistió mi garantía. Y por eso entonces es que se habla de la promesa rota, porque hoy las prestaciones de la seguridad social no permiten garantizarle a la población lo que se le prometió ayer. Y eso es lo que explica y da respuesta a la pregunta: ¿es segura la seguridad social? Sí, la seguridad social es segura, pero no es segura cuando hay factores que no controlan la seguridad social y que impactan a la seguridad social. Y así llegamos al momento actual, a la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha encontrado desnudo a los sistemas y regímenes de seguridad social. Los ha encontrado sin respuesta alguna para atender lo que había prometido. Y por eso es que la pandemia tiene efectos gravísimos y tendrá efectos gravísimos en los sistemas de seguridad social, porque va a impactar en lo económico, con la situación de cierre de las unidades de producción. Va a impactar en el financiamiento, porque al existir menos empleadores, hay menos aportaciones para la seguridad social, y al existir menos trabajadores subordinados, va a existir menos recursos para la seguridad social. Va a impactar demográficamente, porque la población sigue envejeciendo, o por el contrario, los viejos moriremos y los nuevos no saben qué hacer. En fin, hay una serie de factores externos que se van a impactar y que ya están impactados por la seguridad social. Los mercados laborales, el empleo, que es lo que estamos viendo en este momento, la aparición de formas atípicas de empleo, como la informalidad, el trabajo en casa, el teletrabajo, el trabajo por horas, el trabajo por cuotas, en fin,
todo esto va a tener una incidencia gravísima en el campo de la seguridad social. Pero lo que ya estamos viendo con la pandemia del COVID-19 es que ha afectado notablemente una promesa y una garantía fundamental de la seguridad social, como lo es el cuidado integral de la salud. Los sistemas de salud de todos los países del mundo, incluyendo los más desarrollados, se encontraron sin respuesta acabada y completa para atender la excesiva demanda de prestación de servicios médicos derivados del COVID-19. Entonces allí indiscutiblemente ha fallado la seguridad social, ha fallado esa promesa y hay que aceptarlo como tal. Hay que corregir y actuar para que eso no suceda y mejore. ¿Qué otra prestación ha afectado y ha impactado? Pues la promesa garantía de el mantenimiento y conservación de medios económicos de vida en la vejez, en la invalidez o la discapacidad y en la orfandad y viudedad, que son las prestaciones por sobrevivencia. Pues que se ha revelado hoy que el monto de las pensiones en el mundo entero son insuficientes y no hay forma ni manera en este momento, ¿verdad?, como podría ser la aplicación de los ajustes de las pensiones por la pérdida del poder adquisitivo, para que esas pensiones no pierdan dicho poder adquisitivo y se mantengan constantes. Pues al mantenerse constantes, se mantiene constante la calidad de vida y el bienestar social de la población que llega a ser pensionada por vejez, invalidez, discapacidad o sobrevivencia. ¿Qué otra prestación ha impactado considerablemente el COVID-19? Pues la seguridad y salud en el trabajo, porque se ha incrementado poderosamente las formas atípicas de relación laboral. Las empresas hoy son en día empresas horizontales. Ya aquella noción de oficina, de edificio, de una empresa, eso ha desaparecido y seguirá desapareciendo. Hoy en día la empresa es usted en su casa, ¿ya? Hoy en día la empresa es en la computadora. Hoy en día la empresa es en su teléfono o la empresa es en la maleta de su vehículo. Es una empresa móvil, ¿verdad? Esa empresa. Y como es una empresa móvil, ¿verdad?, pues no tiene trabajadores. En la versión típica de relación laboral de un contrato de trabajo, hoy hay formas atípicas de trabajo. Entonces, ¿qué desapareció? Desapareció la noción de riesgos laborales. Ya no encontramos accidentes de trabajo, ya no encontramos enfermedades profesionales. Y por eso es que en las legislaciones de los países avanzados y los países que están atentos a este fenómeno, se está planteando legislar sobre esa atipicidad laboral. Y hoy en día ya se habla que el trabajo en casa puede producir accidentes de trabajo y que el teletrabajo puede producir enfermedades profesionales. Y si puede producir accidentes y enfermedades profesionales, esos accidentes y esas enfermedades tienen que ser atendidas por la seguridad social. Y finalmente, pues el COVID ha afectado todas las redes de servicios sociales como prestaciones, digamos, generales del campo de la seguridad social, porque todo se ha venido al piso con el impacto de este COVID que ha hecho cambios importantes y que hará cambios importantes en la seguridad social. Finalmente, entonces, ¿qué tenemos que decir? Que la seguridad social tiene un inmenso reto. La seguridad social no tiene por qué desaparecer.
La solidaridad entre los seres humanos no tiene por qué desaparecer. El derecho humano a ser protegido no tiene por qué desaparecer. Al contrario, esto, lo que nos ha ocurrido, es un reto importante para la seguridad social, del cual debemos salir fortalecidos y aprender de las lecciones que hemos vivido, para que los nuevos sistemas de seguridad social y los nuevos regímenes de seguridad social logren superar todas sus fallas y todos los seres humanos del mundo logremos ser protegidos por la seguridad social y que estos estados de necesidad logren ser solventados por las instituciones de la seguridad social. Muchísimas gracias por la atención recibida y bueno, no sé si habrán preguntas, si habrán comentarios o algo por el estilo o cualquier otra invitación a que hable de nuevo sobre este u otros temas. Como ustedes han visto, no toqué a mi país, Venezuela, por ninguna parte, porque nuestro sistema de seguridad social, si es que puede llamarse así, es atípico y requiere una consideración absolutamente aparte. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por su explicación tan profunda, tan amplia y tan precisa. Ya tengo varias preguntas y yo le invito al público a que siga formulando sus preguntas mientras me tomo unos segundos para saludar a un conjunto de personas que están conectadas y que le envían a su vez muchos saludos, profesor. La profesora Margarita Rojas, el profesor Pedro Carranza de la Escuela de Administración y Contaduría, la profesora Gabriela Morillo, el profesor Gustavo Maiz, la profesora Xiomara García, la licenciada Indy Pacheco de Ove, la profesora Sara Vera, la egresada Rosaura Segovia, también está la profesora Carmen Lamón, la profesora Yorelis Acosta del CENDES, la profesora Mirna Yunis de la Escuela de Estudios Internacionales, también está la profesora Yui Chaudhary, está también la cuenta de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas, APOFAT, nuestra amiga Nelly Rojas de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, al igual que nuestra amiga Naile Ríos, la egresada Violeta Santos, María Emma Fonseca, también está Eli de Álvarez y Rubri. A todos ellos, gracias por conectarse, a otras personas que están acá en la transmisión y que nos han acompañado desde el inicio, que no he logrado identificar. Sin embargo, le damos las gracias igualmente por conectarse y los saludamos. Entonces voy a comenzar a leer las preguntas, profe. ¿Le parece que le lea de 2 en 2? Sí, está bien, perfecto. Está bien, profe. ¿Cómo cubrir las necesidades o contingencias cuando el mismo Estado establece sistemas de control social discriminatorios como es el carnet de la patria? Otra pregunta es, las personas fueron pulverizadas con la última devaluación de la moneda y la hiperinflación. ¿Cómo garantizar este derecho humano? Aquí estamos hablando del caso venezolano, aunque el enfoque es global, bueno, también estamos preguntando sobre Venezuela. Sí, perfecto. Repito que no me quise referir a Venezuela por su atipicidad. Pues si me han hecho algunas preguntas sobre mi país, lo correcto es que las respondan. Lo que está ocurriendo con la seguridad social en Venezuela es una deformación y una desfiguración de la noción de seguridad social y de sus instrumentos fundamentales para sustituir instrumentos fundamentales de la seguridad social por prácticas correctas desde el punto de vista del aseguramiento, como puede ser sustituir instituciones de aseguramiento, inclusive contribución directa y definida, por instituciones de carácter clientelar, de carácter asistencialista, ¿verdad?, que tienen otros fines y otros propósitos. De manera tal que lejos de hablar de un carnet de la patria, lo que podríamos decir, carnet de la seguridad social. En los Estados Unidos, el
instrumento de identificación más importante que existe es el carnet de la seguridad social, en donde aparece nuestra historia de vida. ¿Cómo vamos a sustituir el carnet de la seguridad social en Venezuela por el carnet de la patria? Eso es una desfiguración, un desdibujamiento total y absoluto de la seguridad. Y en cuanto a la otra pregunta de la inflación y la hiperinflación, indiscutiblemente, el enemigo más poderoso de las prestaciones de la seguridad social es la inflación y la hiperinflación. Pensemos nosotros qué significado tiene en Venezuela por vejez otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a quienes han cumplido sus requisitos de tiempo de servicio y número de cotizaciones. 1.800.000 bolívares, insignificante, irrisoria, una burla, un irrespeto. Eso es lo que es la promesa rota de la seguridad social y el colapso de la seguridad social. Es una explicación ni cabida en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. O lo que estamos viendo en el sector público y en el sector privado. Yo estimo que no hay póliza de seguro privado en el campo de la salud, de la asistencia médica, que resista en términos de cobertura los costos que hoy significa la atención médica en el sector privado de la salud o en el sector público de la salud. Ni qué decir esas miserables pólizas que tenemos nosotros, que no permiten ni siquiera dar la propina al portero de la clínica por permitirnos el ingreso o traspasar la puerta de la clínica. Eso es una burla, eso es un irrespeto, pero sin duda la inflación y la hiperinflación son los enemigos poderosos de las prestaciones de la seguridad social. La profesora Xiomara García señala, la seguridad social sigue siendo una promesa en Venezuela. ¿Es posible garantizarla bajo este contexto socioeconómico y político y con un Estado que viola constantemente la Constitución? También señala Norma García, la pandemia de la COVID-19 nos lleva a replantear la seguridad social como garantía. La profesora Mirna Jones señala, como sistema de seguridad social sigue siendo válida y pertinente, pero su implementación y las condiciones de políticas públicas y de crisis política mantienen esa promesa rota de la calidad de vida. Voy a comenzar por la última, efectivamente, mi amiga Mirna. Efectivamente, lo que estamos viviendo con los sistemas y los regímenes de seguridad social no estaban preparados ni están preparados para dar la respuesta adecuada a las exigencias de la población en materia de lo que se le prometió al momento de afiliarse a los sistemas de seguridad social. Y esa es la razón de la promesa rota, y indiscutiblemente que hay una promesa rota, no hay garantía del cumplimiento de las prestaciones prometidas de la seguridad. En cuanto al tema de si es posible en este estado de cosas que estamos viviendo que la seguridad social mejore, no es posible. Yo no quería meterme con la situación venezolana para no herir susceptibilidades o abrir heridas, pero indiscutiblemente que con este modelo de cosas que estamos viviendo, esta destrucción de la vida nacional,
con esta destrucción del tejido social, de la economía, del mercado laboral que estamos en Venezuela, es impensable hablar de seguridad social. Eso es impensable. La seguridad social requiere de un país distinto y el país distinto requiere de una seguridad distinta. Por eso, y voy a hacer una confesión, yo escribo por La Razón. La Razón es un semanario que sale domingos. Y en las últimas semanas he desarrollado una serie de artículos que los he denominado Reforma Legal de la Seguridad Social en Venezuela. Y he comenzado con un artículo que denominé La seguridad social en la agenda pública venezolana. Yo pienso que la primera acción que debemos hacer en Venezuela para que las cosas cambien es llevar al seno de la agenda pública de cualquier sector el tema de la seguridad social. Un nuevo país no nos puede encontrar a los venezolanos sin una estrategia y sin un nuevo diseño de la seguridad. Es opinión personal. Y estoy, lo confieso y modestia aparte, empeñado en descubrir las lacras, en descubrir de lo que este gobierno, incluso, y soy responsable de ello, no evado ninguna responsabilidad, estableció como sistema de seguridad social, tanto constitucional como legal. Pero este gobierno también se encargó de destruir, de patear la mesa de la seguridad social y hacer nulo derecho humano y social fundamental de la seguridad social. Hoy en Venezuela no existe ese derecho a la seguridad social y la pandemia lo ha puesto. Hoy no podemos hablar de ese derecho, ¿verdad? Ni siquiera en la concepción obrerista o laboralista, porque el Estado también se encargó de destruir los seguros sociales a partir del momento que estableció prestación de asistencia médica es una prestación universal para toda la nación, con lo cual le negó el derecho prepago a los asegurados, porque eso no era una dádiva, una regalía del Estado, esa era una prestación prepaga, la de tener derecho a la asistencia médica por parte de la institucionalidad de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y en materia de pensiones ha hecho lo mismo, ha hecho igual, al llevar al campo del seguro social y funcionar en él un régimen de carácter contributivo directo, el régimen no contributivo directo o asistencial. Y es más, establecer prestación de la pensión por vejez sea igual, equivalente en el régimen de contribución directa que en el régimen no contributivo, con lo cual hizo justicia a un sector de población cometiendo injusticia con el resto de la población, que es la población asegurada en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Por lo tanto, aquí no hablemos de institucionalidad que se respete en materia de seguridad social. Sigo leyendo acá algunos comentarios y preguntas. La profesora Gabriela Murillo comenta que seguridad social, promesa rota, quien la quebró fue el Estado actual, que anuló los derechos sociales y civiles. María Emma Fonseca señala, el IBS lamentablemente requiere, como dice el profesor, exactamente una revisión inmediata. Por ejemplo, el trabajo del IBS, los sueldos casi todos son iguales a los del TCU.
El profesor Gustavo Maiz pregunta cómo se concibe el rol del Estado, los ciudadanos y los privados en los modelos liberales en razón de la seguridad social. María Emma señala que sugerencia y a los de gran trayectoria debido a que nos gusta nuestro trabajo egresados de muchos años. ¿Qué sugerencia le da a los egresados? También Norma García señala, según entendí, debe ser fortalecidos los principios fundamentales de la seguridad social en el mundo. Ajá, déjame intentar alguna respuesta al grupo de preguntas porque como no estoy anotando, no capté algunas, pero usted me reitera algunas que pase por alto. La última, con el primer comentario de la profesora Mirna, es lo que señalé al comienzo. No podemos confundir la seguridad social como esencia, como filosofía, como humanismo, como derecho humano y social fundamental, con la perversión que desde el punto de vista gubernamental, administrativo y de gestión de la seguridad social. Esa es la diferencia que quiero establecer. Profe, dígame de nuevo, que si quiere una por una yo respondo rapidito. A ver. Sí, lo que pasa es que hubo varios comentarios y fue la mayoría de la lectura que hice de comentarios. Le preguntan, ¿cómo se concibe el Estado, los ciudadanos y los privados en los modelos liberales en razón de la seguridad social? Perfecto. Esa pregunta, como todas las preguntas, por supuesto, son interesantes. Esa pregunta, del punto de vista mío personal, ¿ya? Y posiblemente signifique un cambio de opinión con opiniones anteriores, es que hoy día un nuevo diseño de la seguridad social no debemos cometer el craso error en la ley orgánica y en la Constitución de la República de execrar al sector privado de la administración de la seguridad social. Eso fue un error terrible y yo lo asumo como tal. En una nueva concepción de la seguridad social debemos combinar la seguridad social tanto del sector público como del sector privado. Sector privado perfectamente un complementario de las prestaciones que garantice el sector público. Lo explico con un concepto que posiblemente se incorpore en el campo de las pensiones en Venezuela, es lo que se conoce como los sistemas multipilares de pensión. Un primer nivel de pensión debe ser universal, contributivo o no contributivo, para todo que llegue al cumplimiento de los requisitos que se establezca legalmente. Un primer pilar de pensión universal para todos, a cargo del Estado, bien sea contributivo o no contributivo. Un determinado monto que no debe ser inferior al salario mínimo. Un segundo pilar de carácter contributivo para todo aquel que tenga condición para contribuir a la seguridad social. Y su monto debe ser proporcional al esfuerzo contributivo. No esto que estamos viendo, que si yo contribuí al seguro social para pensiones sobre una base de 5 salarios mínimos, el seguro social me otorgue una pensión equivalente a un salario mínimo. No, no, absolutamente no. El segundo pilar debe ser obligatorio, contributivo, directo, pero la pensión debe ser proporcional al esfuerzo contributivo y debe ser garantizada y administrada por el Estado. Y un tercer nivel de carácter voluntario, de administración privada, de aportación igualmente voluntaria en el porcentaje que se determine para complementar los anteriores.
en una nueva, y eso puede estar también planteado en salud, aun cuando un tanto más difícil, en seguridad y salud en el empleo y en cualquier prestación. Pienso que no debemos seguir cometiendo el huir al sector privado del campo de las prestaciones de la seguridad social. Otra pregunta. En Latinoamérica existen algunos referentes de promesa rota o promesa robada que haya sido superado con el menor costo social. Sí, los países nórdicos, Noruega, por ejemplo. El sistema de seguridad social Noruega ha recibido el más mínimo impacto de la pandemia, porque estaban suficientemente, digamos, desde el punto de vista financiero, solventes para responder a cualquier contingencia que se les hubiese presentado. Sí, hay sistemas de seguridad social que no han recibido los embates y que por lo tanto no se les podría aplicar esta oración o frase, promesa rota, o de si es segura la seguridad social, porque en esos países es segura la seguridad social. Disculpe, le pregunto en Latinoamérica también. ¿En Latinoamérica, profe. Ajá. No, los países de Latinoamérica fueron impactados todos. Nosotros no tenemos respuesta en materia social. La cobertura más alta en materia de atención médica la tiene Costa Rica, que supera el 90% de cobertura poblacional. Pues un sistema que tenga esa cobertura, pues está en mejores condiciones que cualquier otro. Pero fuera de ese país, de Costa Rica, los demás países, la pandemia nos encontró desnudos y sin respuesta o con muy escasa respuesta para atender las demandas de la seguridad social. De hecho, un elemento importante que debemos considerar en el mundo, pero también en Venezuela y también en América Latina, es que se está legislando sobre el tema de la eutanasia. Y hoy en día, desde el punto de vista del Estatuto de Roma, estaríamos frente a un genocidio, lo que está ocurriendo con la población vieja en los países latinoamericanos y que yo llamo gerentocidio, porque definitivamente la pandemia pues se lució con la población vieja, fundamentalmente, ¿verdad? Y en la población vieja, los sistemas de salud tienen que establecer prioridades. Y si yo llego a una institución de salud afectado, Dios no lo quiera, por el COVID, y llega un muchacho de 20 años, el muchacho de 20 años va a tener prioridad sobre mí, porque yo ya no cuento para una sociedad y el sistema de salud tiene que privilegiar a quien pueda probabilidades de sobrevivencia que a quien tenga menos, que podría ser mi caso. Entonces, esto es otro elemento que entra en esta tesis de seguridad social, como es el caso de la eutanasia, ¿verdad? O eufemísticamente llamado bien morir, ¿verdad? Entonces, temas indiscutibles de atención para el trabajo social, indiscutiblemente, para las políticas sociales, para el derecho, sin duda alguna. Respuesta y esa reflexión final, quisiera pedirle un mensaje ya para ir cerrando con nuestra actividad, que bueno, quisiéramos estar un tiempo más, pero tenemos que respetar también los lapsos de la actividad, el tiempo de las personas y también por fines didácticos, ¿no? De todas maneras, esperamos que este sea el primero de muchos jueves de academia donde usted nos acompañe. Quisiera pedirle entonces que nos dé un mensaje, una reflexión
a los trabajadores sociales y a las personas que están conectados acá, que quisieran escuchar una conclusión o unas palabras también de aliento de su parte para continuar el trabajo y también la lucha por la democracia, por los derechos sociales de la población venezolana y en general también. Sí, antes que todo, profesora Jennifer, yo soy trabajador social. Fundamentalmente, yo soy trabajador social y entiendo el trabajo social para mí y para mi concepción de una manera sumamente importante e interesante. Yo me inscribo en el campo de las políticas públicas y entiendo que la seguridad social y el trabajo social en el campo de las políticas públicas. De manera tal que para mí la seguridad social y el trabajo social son instrumentos fundamentales de realización tanto de la seguridad social como del trabajo social. Por eso es que yo valoro enormemente al trabajo social como un instrumento importante dentro del campo de la seguridad social. Concepción, si se quiere, distinta, es en esta concepción de derechos. Yo creo que nosotros, nuestra particular lucha debe ser para empoderar a la población de los derechos sociales, para que esa población reclame y demande esos derechos, para que la población tenga, y que cuando ese derecho le sea negado, se active el aparato de justicia para exigir el cumplimiento de ese derecho, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al vestido, el derecho al transporte, el derecho a la educación. Una sociedad no puede avanzar. Por eso es que la Asociación Internacional de Seguridad Social, la AIS, ha dicho que la seguridad es un poderoso motor para el desarrollo nacional, para el desarrollo sustentable o sostenible, porque la seguridad social, y aquí incorporo al trabajo social como instrumentos fundamentales, son materias que dan cuenta del progreso material y social de una sociedad. Es decir, una sociedad puede ser valorada y considerada en la medida que la población viva bien, que la población tenga calidad de vida, que la población tenga seguridad social, que la población social. Y eso es lo que hace, esa es la promesa. Y no debemos permitir más nunca que aparezca la promesa rota, sino por el contrario, ese es el tipo de sociedad que debemos crear. El estado de bienestar, la seguridad social están entroncadas con la concepción de democracia, están entroncadas con la concepción de libertad, están entroncadas con la autonomía de la persona, en fin, están entroncadas con lo que hace posible el ejercicio de la libertad y la satisfacción de las necesidades, porque la libertad sin satisfacción de las necesidades no es posible si no hay satisfacción de necesidades, a hablar de libertad. Ese es mi mensaje como trabajador. Muchísimas gracias. Infinitamente agradecida porque nos acompañó por su intervención de hoy, por su participación de hoy, porque estuvo con nosotros en Jueves de Academia por primera vez y espero que sea la primera de muchas veces. Gracias por estar acá. Los invitamos a nuestros seguidores a estar pendientes de nuestra cuenta Twitter, donde vamos a estar tuiteando algunas de las informaciones, frases o reflexiones del profesor del salón. Y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal YouTube Trabajo Social UCB. También los invitamos a suscribirse al canal del posgrado integrado de seguridad social que pueden encontrar en la plataforma
plataforma YouTube. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta el próximo jueves de academia. Gracias, profesor. Gracias a usted, Jennifer, y a todos los que la acompañan como equipo, y a todos los que nos siguieron y nos seguirán de la Escuela de Trabajo Social. Gracias a todos por su